Bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Hoy es un día muy especial por muchas razones. La primera es que es el Día Internacional de la Lengua China y por este motivo y por otros hemos invitado a nuestro ponente a que nos dé una charla sobre la historia de la moneda china. Ya tuvimos también este sábado el Puente Chino, que es el concurso de talentos o de oratoria, no solo con concursantes, participantes, sino también con aficionados y amateurs que quieren demostrar su talento artístico. Por tanto, dentro de nuestro gran abanico de actividades, estamos teniendo después de Pascua pues bastante actividad. Esta mañana hemos ido también a un colegio para pues enseñarles sobre el tema de la cultura china y de del Año Nuevo Chino, la celebración de los animales. Por tanto, no solo nos dedicamos a la enseñanza de la lengua china, sino también a la difusión de la cultura. Y la cultura tiene, la verdad, que muchas variantes, muchas perspectivas y muchas posibilidades. Y por eso buscamos cada vez algo diferente. Y creo que hoy estamos en un momento, yo creo que importante. Ya tenemos una perspectiva de nuestro ponente haciendo una presentación en chino, abreviada, luego ya tiene experiencia. Hoy vamos a que nos demuestre no solo que sabe en chino sobre monedas, sino lo que sabe sobre la historia de la moneda china. Por tanto, nuestro ponente, José Ramón Vicente Echagüe, también alumno, por supuesto, si se interesa por la moneda china, si no sabe chino está muy perdido y por eso viene a nuestras clases y es aventajado, ya lleva unos cuantos años, pues creo que es un apasionado de la numismática, además de su faceta de divulgador de esta disciplina. Y sobre todo en la moneda china tiene bastante recorrido histórico, sí, que tiene mucha historia que comentar y mucha relación, como hemos comentado antes, con España. ¿eh? Ya lo contaré, no voy a hacer la conferencia y no tengo ni idea de numismática. Se reconocen algunas monedas y tendremos la ocasión de tocar algunas monedas que tiene aquí como tesoro, ¿verdad? Que es un tesoro sobre lo que nos va a explicar. Así que vamos a escuchar a nuestro ponente, que le agradezco mucho que se haya prestado a compartir sus conocimientos, porque además de su blog y de escritos que hace sobre historia de la China, pues ahora lo que nos interesa es que practique aquí todo lo que sabe para poder plasmarlo después en un futuro libro, que eso esperemos que ocurra. Así que damos la bienvenida a José Ramón Vicente Echagüe en esa conferencia Historia de la moneda china. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por esta magnífica presentación. Quiero aclarar lo primero que efectivamente es verdad que el año pasado tuve la oportunidad de exponer sobre la moneda china en chino. Bien. Y que llevo 8 años como alumno del Instituto Confucio, 9 en total estudiando chino. Pero por favor, que nadie piense que mi nivel de chino es altísimo. Para nada, es más o menos intermedio, con lo cual estoy muy contento.
chino es un idioma que requiere mucho tiempo, mucha constancia, mucha dedicación, como cualquier idioma, pero uno que es culturalmente tan distinto, más todavía. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra asistencia. Quería agradecer especialmente a dos personas. Una es el profesor Pere Pau Ripollés, que ha tenido a bien venir, todo un experto en numismática antigua. Hasta hace poco ha estado trabajando aquí al lado, en geografía e historia, y que me dio innumerables consejos, pese a no conocer la moneda china de primera mano, pero me dio innumerables consejos acerca del estudio de la moneda antigua en general. Y también quería agradecer la presencia a Yu, ahí al fondo, mi primer profesor aquí en el Instituto Confucio. Suele ser el primer profesor de muchos alumnos y algo fundamental a la hora de continuar después en los estudios. La verdad es que en eso es su labor como docente es impagable aquí, así que gracias también por asistir, ¿no? Bien, esto es precisamente como quería empezar, ¿no? Porque lo que me llevó a estudiar chino a todos nos lleva a algo diferente, ¿no? En mi caso fueron las monedas, fue la numismática. Desde el año 2012, como Vicente ha comentado antes, escribo en un blog propio, se llama Curiosidades Numismáticas, y la idea de este blog es dar a conocer aquellos aspectos de la numismática mundial, ¿no?, menos conocidos en España. En España, sobre todo, hay una tradición de estudio de la moneda antigua, la moneda medieval también, bien cristiana o bien musulmana, ¿no? Muy importante también el estudio de las piezas posteriores, ¿no?, de la monarquía hispánica y demás, ¿no?, como el real de A8, por ejemplo, la primera moneda global, ¿no? Pero, sin embargo, sobre la numismática china no se ha estudiado demasiado en español. De ahí que yo me haya dedicado a ello de forma, digamos, amateur, ¿no? Y ahora me gustaría hacerlo de manera más profesional, incluso con la idea de, en algún momento, profundizar más en el estudio, como con una tesis doctoral. Pero bueno, eso ya es más a largo plazo. Ahora mismo mi idea es ir configurando un manual divulgativo sobre moneda china para el público en general. Y bien, las monedas chinas a todos nos suenan. De hecho, he visto que se han colocado algunas por aquí en plan decorativo. Yo he traído algunas también para que podáis después apreciar más cerca. Son conocidas por su forma redonda con el agujero cuadrado en el centro y reciben diferentes nombres. En español no me suena que exista uno en concreto, ¿vale? Moneda china tradicional, podríamos decir. Igual lo tengo que inventar yo, el nombre en español. Pero en inglés se suelen denominar cash coins. Se eligió esta denominación, cash, la que hace referencia a la calderilla o dinero en efectivo. En chino tienen, por supuesto, diferentes nombres. Chuan es uno de ellos, que significa fuente o manantial. Wen, que es texto. Pero el que yo prefiero es fan con chen, ¿de acuerdo? Dinero de agujero cuadrado, ¿no? Eso lo describe bastante bien. Lo interesante bueno, hay muchísimas cosas interesantes en la historia de la moneda china, pero para mí una de las cosas más fascinantes es que nace prácticamente al mismo tiempo que la moneda en Occidente. Es una coincidencia en el tiempo. Y, por supuesto, el origen y la evolución es completamente independiente, como veremos más adelante, ¿vale? ¿Cuándo surgió? Como digo, más o menos como en Occidente. En Occidente se calcula que es entre los siglos VI y VII a.C., en la antigua Grecia, concretamente en Asia Menor, lo que es el oeste de Turquía hoy en día, en Lidia. En China, sin embargo, fue, bueno, durante un periodo similar, el que comprende el periodo de primaveras y otoños, la transición entre el periodo de primaveras y otoños y el de los estados combatientes. ¿Vale? Esto muy simplificado, por supuesto, es algo muchísimo más complejo, ¿de acuerdo? Pero lo podríamos describir como un periodo en el que la dinastía Zhou, que es la primera de una China unificada, contempla su propia decadencia, en la que van surgiendo poderes locales alternativos, ¿vale?, que son estados prácticamente independientes. Ahí es donde surgen las primeras monedas. Estos estados se situarían en el mapa en lo que es entre las cuencas del río Yangtze y el río Amarillo, ¿de acuerdo? Son pequeños estados
como Wei, Song, Cheng o Jing, ¿de acuerdo? Los que se encontrarían en el centro de este mapa que veis aquí, ¿vale? Y estas primeras monedas, surgidas más o menos en el 600 a.C., tenían forma de azada. Digamos que, aunque surgen en momentos, surgen de forma completamente independiente, sí que se comprueba que hay un proceso en esta época de China de urbanización y también de mayor complejidad en las economías. Cuando una economía se hace más compleja y no solo se intercambian bienes, sino también servicios, es cuando se hace necesario, el uso de algo como la moneda. ¿Vale? Aquí encontraríamos estas primeras monedas con forma de azada. Bueno, cuando hablamos de monedas también seguro que el profesor Ripollés lo podría explicar mucho mejor que yo, en un debate perpetuo que hay en la numismática, que es el de qué es una moneda o qué consideramos exactamente una moneda, ¿no? Hay siempre mucha polémica al respecto, pero yo creo que sí que está aceptado, hay cierto consenso en que una moneda tiene que tener 3 atributos para que sea considerada moneda. Uno, que sea aceptada socialmente como forma de intercambio, como forma de pago. Otro, que esté hecha de un material duradero, por lo general metal. Y la tercera, y seguramente la más importante, al menos en este aspecto, es que sea emitida por una autoridad reconocida, que la ponga en circulación. Pues bien, los primeros objetos que cumplen con estas características se emiten en esta zona de lo que sería el centro del mundo chino por aquel entonces y tienen forma de azada. Es el de arriba, sería la azada, imaginaos la azada sin el mango de madera, solo la parte metálica de la azada, ¿vale? La cabeza de la azada, por así decirlo. Se recibe el nombre de Bu, ¿vale? Posteriormente, unos 200 años después, surgen en el norte, en los reinos del norte de China, concretamente en Qi y en Yan, monedas con forma de cuchillo, Dao, ¿vale? Son además muy características, como podéis ver. Esta en concreto que aparece aquí se les llama todavía Ming Daos, porque se pensaba que el carácter que tenían en el centro era el carácter relativo al apellido Ming, pero luego se ha descubierto que no es así. De todas maneras, el nombre como cuchillos Ming ha permanecido. No tiene que ver nada con la dinastía Ming, que es muy posterior. En este mapa podemos ver un poco cuál era, muy simplificado, por supuesto, cuál era el panorama numismático de la China de más o menos el siglo IV a.C., ¿de acuerdo? En el centro, dominado por las monedas Bu o azada, el norte dominados por las monedas Dao o cuchillo. Después, en esto no me voy a detener, pero es interesante lo que veis más en el sur, que sería el reino de Chu, ¿vale? Hay unas curiosas monedas con forma de caparazón, de caurí, ¿de acuerdo? Las cauríes son moluscos que durante muchísimo tiempo se han utilizado como formas premonetales y muy en concreto en la sociedad china, ¿vale? De hecho, el carácter del caurí aparecen muchísimos, como bien sabéis los que estudiáis chino, aparecen muchísimos caracteres, sobre todo aquellos relacionados con comercio, profesiones y demás. Y en el oeste, en el reino de Qin, es donde se empiezan a emitir monedas Fanconqian, ¿de acuerdo? Como veremos ahora. No sabemos muy bien por qué las primeras monedas tenían forma de azada y cuchillo, pero se piensa que debe ser porque las azadas y cuchillos reales se habían utilizado anteriormente como forma de pago de intercambio, ¿vale? Pero es una teoría, de momento no se sabe a ciencia cierta por qué tiene esta forma, pero eso es lo más plausible, por así decirlo. Entonces, el reino de Qin en el oeste es el que empieza a emitir este tipo de monedas, las Fanconqian, y será el reino que se imponga a todos los demás y vuelva a unificar China en el siglo III a.C., a finales del siglo III, más o menos cuando en Occidente estábamos con las guerras púnicas, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Estas primeras monedas tipo Fanconqian o de agujero cuadrado se llaman Bangliang, ¿vale? Se llaman así porque indican su peso.
es medio liang. El liang sigue siendo hoy en día una unidad de peso en China. Hoy en día, si no me equivoco, son 50 gramos, pero en aquel momento eran unos 16. ¿Vale? El liang ha ido sufriendo variaciones a lo largo del tiempo. En aquel momento, hace más de 2000 años, era un peso mucho menor del que tiene ahora, 16 gramos. Entonces, esta moneda debía tener un peso teórico de 8 gramos. Como veis, los caracteres hay muy claros. A la derecha tendríamos el de Bang, que hace referencia a la mitad, y a la izquierda Liang, que en este caso no es el número 2, sino la unidad de peso. Cuando el reino de Qing se impone y unifica China, también desarrolla una unificación monetaria en la que ya solo se emplearán este tipo de monedas, desplazando a todas las demás. La dinastía Qing, curiosamente, duró poco, ¿vale? La dinastía Han, que la sucedió, duró bastante más, alrededor de 400 años. Durante este tiempo se siguió emitiendo la Pan Liang, lo que pasa es que fue perdiendo peso progresivamente, de tal manera que las últimas ya, digamos, lo de medio Liang era completamente irreal, pesaban a lo mejor 3, 4 gramos, habían perdido muchísimo tamaño y peso. Entonces se optó por una nueva forma monetaria más realista, que es la que veis aquí, que se llama Wu Chu, ¿vale? Wu Chu significa 5 Chu, el Chu es otra unidad de peso mucho menor. El peso teórico que tenían que tener estas monedas se ajustaba más a lo que se estaba emitiendo, que son un poquito más de 3 gramos. Sí, por supuesto. ¿Qué aleación era? Cobre. Son de cobre. Hablaremos, sí, hablaremos de lo que es el metal y la forma. No pasa nada. Cobre, perdón, sí, todas son de cobre, ¿de acuerdo? Muy importante también. Lo voy a mencionar, efectivamente, pero quizás debería haberlo dicho antes también. Pero el momento más destacado, yo creo, de la evolución de la moneda china llegó en el siglo VII, ¿vale? El momento en que aquí el reino visigodo se consolidaba, ¿vale? En China estaban con estos temas. Durante bastante tiempo, entre la caída de la dinastía Han hasta el ascenso de la dinastía Tang, la producción de moneda fue muy discontinua, muy caótica. Fue una época de división, otra vez. En China se caracteriza por eso, por tener épocas de unión, siglos de unión, luego siglos de división y de caos, ¿vale? Durante esos siglos, entre el tercero y el séptimo, la producción fue muy discontinua, muy irregular, muy variada, aunque se siguió, digamos, considerando a la Wu Chu como el patrón de referencia. Aunque durante mucho tiempo no se emitió ningún tipo de moneda. Digamos que China, en muchas partes de lo que era el mundo chino entonces, se volvió a una economía no monetaria, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegan los Tang, realizan, entre otras muchas reformas, para, lógicamente, consolidar su gobierno, la monetaria también, ¿vale? Por parte del emperador Taizong, a mediados más o menos del siglo VII. ¿Por qué se caracterizaba esta reforma y por qué es tan importante? Primero, la unidad de peso, el liang, pasó a un peso bastante mayor, mucho más parecido al que tiene actualmente. De esos 16 gramos que comentábamos antes, ahora serían 40. Lo más curioso aquí es que asistimos a la primera decimalización de una moneda, porque cada fan con chen, cada moneda, debía pesar la 10ª parte del liang. ¿Vale? 10 monedas de estas serían un liang. Por lo tanto, asistimos a una moneda con un peso teórico de 4 gramos que además se mantuvo bastante. ¿De acuerdo? Ahora las monedas contarán no solo con un borde exterior bien marcado y también con un borde interior. Esto las hace de mayor calidad, más resistentes y también un poco más difíciles de falsificar. Y ahora también, los caracteres no se refieren más al peso o al peso teórico de la moneda, sino que contienen una información muy valiosa. Por un lado, el Nianhao, ¿vale? Es decir, el título de reinado, que se puede leer en las monedas arriba y abajo. Volvemos un momentito, si me lo permitís, a este modelo de aquí, Kai Yuan Tong Bao, ¿vale?
Kai Yuan son los caracteres que se pueden ver arriba y abajo. Y el título de reinado lo que suele hacer referencia no es al nombre del emperador, sino a una expresión auspiciosa o de buenos augurios sobre ese reinado, que tendrán todos los emperadores a partir de entonces. Kai Yuan, concretamente, vendría a significar era inaugural. Aquí también podemos ver un poquito de propaganda, es decir, la propaganda siempre ha sido muy importante en la historia de la moneda y también en China. Era una forma de decir que comenzaba una nueva era, en muchos sentidos, no solo en el monetario, claro. Y después, a derecha e izquierda, se leen así las monedas chinas, ¿vale? Arriba, abajo, derecha, izquierda, tenemos los caracteres Tong Bao, que son los que vendrían a significar algo así como tesoro en circulación, ¿vale? Es decir, aquí se veía que esta moneda era oficial, que estaba emitida por la autoridad. Entonces, resumiendo un poco, es el sistema monetario chino, ¿vale? Durante sus más de 2000 años de duración, este sistema monetario en concreto se basa principalmente en el cobre, ¿vale? En China circulan más metales aparte del cobre, circulaba la plata no acuñada también, pero precisamente si algo necesitaba China era plata. Como sabéis, China era un país que exportaba muchísimo más de lo que importaba. Occidente estaba mucho más interesado en los productos chinos que China en los occidentales, en todo excepto en la plata, ¿vale? Entonces, circulaba también plata no acuñada, circuló también el real de A8, durante los siglos XVII, XVIII, XIX, circuló mucho por allí. Pero lo que China produce en cuanto a monedas sería cobre, ¿vale? Otras veces, en épocas de crisis, se ha producido también monedas de zinc o de hierro, ¿de acuerdo? De otros materiales, pero principalmente va a ser cobre. Era también un sistema muy fiduciario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el valor de la moneda es muchas veces el que la autoridad le imprime, más que el valor de la moneda en sí. Esto no ocurría en Occidente. En Occidente, la moneda hasta el siglo XX tuvo un valor intrínseco. Es decir, un real de A8 valía porque la plata que contenía lo valía. Lo mismo con las monedas de oro o las de cobre. Las de cobre también tenían su valor. Las de cobre podían ser también piezas muy codiciadas, pero por supuesto no tanto como la plata o el oro, ¿no? Digamos que tenían un valor intrínseco las monedas en Occidente. En China no tanto. En China, digamos, es importante el valor que pudieran tener en cobre. Normalmente una moneda más grande de cobre tenía más valor que una más pequeña, ¿no? Pero en China veremos muchas veces que a las monedas se les ponen valores superiores, aunque pesen lo mismo, ¿vale? Es decir, en muchos casos veremos que es más importante el valor que la autoridad le da que su valor como metal. Y luego, por supuesto, también tuvo una influencia total sobre sus vecinos. A partir de la dinastía Song, en los siglos X, XI, China emite cantidades enormes de moneda que inundan literalmente las economías de los países vecinos, como Japón, Vietnam o Corea. Y de hecho, estos países también, aquí tenemos algún ejemplo, empiezan a emitir sus propias monedas basadas en el modelo Tongbao. Esto es fascinante porque se mantuvo con pocas alteraciones hasta comienzos del siglo XX, es decir, hasta el final de la dinastía Qing, concretamente hasta el emperador Puyi, que quedó inmortalizado en la fantástica película de Bertolucci, como todos sabemos. Aquí tenemos algún ejemplo de monedas de diferentes épocas, ¿no? A la izquierda, una Song Yuan Tongbao, ¿vale? De la dinastía Song. En el centro tendríamos una Chongqing Tongbao, ¿vale? Que sería de la dinastía Ming. La dinastía Ming hubo una época en la que no se produjo mucha moneda también. Curiosamente es una de las dinastías más conocidas, pero sin embargo tuvo una época de parálisis monetaria. No produjeron más por diferentes motivos.
Y después otra de la última dinastía, la Qing, la Manchú, una Shunqi Tongbao, que de hecho está aquí, esa misma. Y las monedas de esta época, de la dinastía Qing, de la última que gobernó China, se caracterizan por tener el nombre del taller emisor en el reverso. Y además está normalmente en manchú, con caracteres manchúes, no con caracteres chinos. Bien, hemos dicho que eran de cobre las monedas, que es el material principal por excelencia. ¿Cómo se producían? Bien, si alguien dice alguna vez acuñación de moneda china, es profundamente incorrecto, lamento decir. La moneda china no se acuñaba. Acuñar significa que se producía con cuños y con martillos, ¿vale? En este caso no era así, se fundía en moldes. Esto era algo que hacía posible una producción masiva y rápida, como quedó demostrado a lo largo de toda su dilatada historia. Los moldes en un principio eran sobre todo de piedra, de cerámica o de metal. Después, más adelante, se optó por unos moldes de una arena de silicio que permitían unos diseños más elaborados, ¿vale? En este caso, aquí tenemos un molde de metal. Y, como podéis ver, produce un curioso efecto de árbol de monedas, ¿no? Se rellenaba este molde, empezando por abajo, ¿de acuerdo? En la fotografía. La verdad es que hubiera sido mejor ponerla del revés. Lo que pasa es que quería que se viera el efecto del árbol. Pero bueno, digamos que se rellenaría desde la parte de abajo, luego con el metal fundido. El metal después fluiría por esos canales hasta llegar a las monedas, de tal manera que una vez que el metal se enfría y se abre el molde, queda como ese bonito efecto de árbol de monedas. Después esas monedas se arrancarían del árbol, claro, y se tendrían que limar los bordes para hacerlos redondeados y que no se notara mucho, ¿no? Lo que pasa es que sí que es posible en muchas monedas hoy en día verlas con esos restos, ¿no? del árbol. Y también es posible encontrar árboles, porque han podido servir también como objetos decorativos y la verdad es que son bastante interesantes e incluso bonitos. Con esto se conseguía una producción muy alta de monedas, ¿vale? A un coste bajo y sin necesitar un personal especializado. Esto tenía muchas ventajas, como os podéis imaginar, pero el inconveniente era que eran muy fáciles de producir de forma privada, es decir, de falsificar. ¿De acuerdo? Durante mucho tiempo y en muchos momentos de la historia de China, las monedas oficiales han estado conviviendo con monedas de producción privada, de tal manera que además es muy difícil distinguir cuáles son oficiales y cuáles son privadas en muchos casos. Lo que pasa es que, claro, también, aunque estuviera prohibido falsificar moneda, pero si había necesidad de circulante, pues era normal que la autoridad hiciera la vista gorda y se dejara circular moneda no oficial. Bien, pasando ya, dejando un poco de lado el tema numismático y pasando ya a los aspectos culturales, uno de los más apasionantes para mí es el de la caligrafía. Una de las colecciones de moneda más importantes, seguramente la más importante que se puede encontrar en España, está en Valladolid, en el Museo de los Padres Agustinos. Y una vez hablé con ellos para preguntarles acerca de su museo y me dijeron algo que me chocó bastante, y era que tenían varias salas dedicadas a la moneda china, pero que lo tuvieron que acabar reduciendo. Tuvieron que acabar reduciendo esa colección, esa exposición, porque no había mucho interés en ella. La gente que pasaba por allí veía que eran todo monedas prácticamente iguales, entonces pasaban un poquito de largo. Y es una pena, la verdad, porque eso no es así en absoluto. Y aquí está la muestra de ello, ¿de acuerdo? La caligrafía. Las monedas chinas es verdad que no tienen imágenes, por supuesto, la moneda clásica romana, por ejemplo, griega, son piezas maravillosas, qué duda cabe, ¿no? A veces se pueden ver los retratos con unos detalles increíbles. Y esto no se va a encontrar en la numismática china.
Pero lo que sí que encontraremos, y eso es lo que me llevó precisamente a estudiar este idioma, son los caracteres. Aquí tenemos el carácter Pao, ¿vale? Que es el que aparece en casi todas las monedas a partir del siglo VII, ¿no? A la izquierda de la moneda. El carácter Bao, a la derecha, es su forma tradicional. Hoy en día está mucho más simplificado, ¿vale? El carácter simplificado ya solo tiene lo que es el tejado y el que hace referencia, el de carácter que hace referencia al jade, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí podemos ver en su forma arcaica, que es la que está a la izquierda, podemos ver en su forma arcaica de forma más clara lo que es ese carácter bao, que significa tesoro en chino. Y es claramente cauríes, los caparazones que os comentaba antes, jade, que es el carácter que parece una I latina cruzada, que sería el jade, como digo, y el otro que hace referencia a la cerámica. Es decir, es cerámica, jade y cauríes bajo un tejado. Esto en el carácter arcaico se nota más claramente, ¿vale? En el tradicional también. Hoy en día ya solo, como digo, sería el tejado y el carácter de jade, ¿de acuerdo? Pero esto demuestra lo interesante que puede ser estudiar esos caracteres, ¿verdad? Y esa caligrafía. Y dentro de la caligrafía podemos ver diferentes estilos también a lo largo de la historia de la moneda china, ¿vale? Simplificando mucho, ¿vale? Tenemos tres tipos principales, o por lo menos en lo que es la moneda, ¿no? Que serían la caligrafía sigilar, referente a los sellos, ¿de acuerdo? Que se caracterizaba por formas muy, digamos, rectangulares, con unas proporciones muy simétricas, porque se hacía así para que esos caracteres cupieran dentro de los sellos. La clerical, ¿vale? Va por orden también un poco, ¿no? La más antigua, o una de las más antiguas, perdón, es la sigilar. Luego la clerical, con unos trazos más ondulados y dinámicos. Esta es la que se diseñó para los escribas, sobre todo. Y la cursiva, que esto ya es más artístico, ¿no? Son formas más elegantes, más estilizadas, que a veces nos cuesta muchísimo más comprenderlas, ¿no? Aquí podemos ver la misma moneda de la misma época con diferentes tipos de caligrafía, ¿no? Es de aproximadamente el siglo XII, ¿vale? Y la del centro tendría unos caracteres sigilares, la de la izquierda tendría unos caracteres clericales y la de la derecha, aunque no se ve de forma tan clara, pero sería caracteres cursivos. Con respecto al significado cultural y espiritual, bueno, aquí estamos rodeados ahora mismo de monedas chinas, como podéis ver, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen la moneda china para tener estas repercusiones espirituales? Bueno, pues sobre todo se podría resumir en una palabra y es armonía, ¿vale? Dentro de lo que es la filosofía tradicional china, ¿vale? Creencias cosmológicas también, una moneda podía simbolizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Que es muy básicamente explicado la dicotomía entre conceptos opuestos que se necesitan entre sí. En este caso serían las dos caras de la moneda. Según creencias cosmológicas, la Tierra era cuadrada y el cielo, ¿vale? Y cielo entendido como el más allá, era circular. Aquí lo tenemos perfectamente simbolizado en las monedas, como podéis ver, ¿no? Y después también tendríamos una teoría donde la moneda china encaja muy bien, que es la de los 5 elementos, ¿no? Los 5 elementos estarían situados en la moneda junto con, se asociarían también a los puntos cardinales. Esto es algo que se ve mucho en el Feng Shui, no me voy a meter ahí ahora mismo, pero el este se relacionaría con la madera, uno de los elementos, el sur con el fuego, el centro con la tierra, el oeste con el metal y el norte con el agua. Aquí, dentro de los elementos, nosotros hemos aportado el aire, que aquí no está, y ellos han aportado la madera y el metal. Pues bien, las monedas chinas no solo tienen un profundo significado espiritual también es de buenos augurios, como riqueza y buena fortuna, sirven como objetos decorativos, aquí mismo, por ejemplo. Lo que pasa es que, muy de acuerdo con las teorías del Feng Shui, es importante que estén enlazadas, ¿de acuerdo? Que se presenten de una forma armónica, no desparramadas por una mesa ni nada de eso,
¿de acuerdo? Como podéis ver en esta fotografía de aquí. Siempre a ser posible en números que no sean de 4, ¿de acuerdo? Normalmente en 3, 6 o 9, en este caso en 5, ¿vale? O aquí tenemos unas cuentas que creo que hay una moneda por cada lazo. Y es algo que, sobre todo en momentos como, además con un lazo rojo también, un símbolo también de buena fortuna en China, ¿vale? Y es momentos como en el Año Nuevo, cuando se suelen utilizar como objeto decorativo. Esto es todo, de acuerdo, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias.